señores, bienvenidos a tiempos modernos. Tras la revolución de 1917, en Rusia se batió la más brutal represión sobre la cultura y la literatura soviéticas. La extraordinaria dureza bolchevique casi logró que el régimen comunista estuviera a punto de terminar con la producción literaria de uno de los países más ricos, literariamente hablando. Las tragedias personales fueron verdaderamente terribles. La consigna era la de aniquilar el talento. En los años que antecedieron a la revolución de 1917, la literatura rusa había sido extraordinariamente rica. Pero a partir de entonces, buena parte de los escritores abandonaron Rusia y los que se quedaron se vieron obligados a mostrar su incondicionalidad al nuevo régimen. La más mínima duda a ese respecto les marginaba de la vida cultural y pública. Además, tampoco faltaron los fusilamientos de escritores que apoyaban la revolución, mientras otros morían debido a las condiciones de la atroz guerra civil rusa. Aunque durante los primeros años florecieron diversas corrientes vanguardistas, el poder bolchevique impuso el constructivismo, que abogaba por eliminar cualquier manifestación artística que no fuera confesamente proletaria. Triunfa el culto a la máquina, al trabajo, al proletariado, pero existe una contestación intelectual de quienes entienden la función artística en una clave no necesariamente ideológica. Como otros aspectos de la vida social, la cultura fue duramente disciplinada a través de un proceso de imposición dogmática. En 1932, todas las corrientes literarias fueron suprimidas a través de la ilegalización de las asociaciones artísticas, al tiempo que surgía muy significativamente el concepto de realismo socialista. En 1934 los escritores recibieron la invitación para unirse a la Unión de Escritores Soviéticos. La centralización y burocratización provocó un agudo aislamiento del resto del mundo, lo que permitió el monopolio del realismo socialista de Gorkin, Sholokhov y Fedin. A partir de entonces, una represión implacable se abatió sobre la cultura soviética. Incluso alguien tan comprometido como Mayakovsky, un verdadero embajador mundial del bolchevismo, terminó suicidándose por presiones políticas. Osip Mandelstam, Mana Akhmatova y su marido Nikolai Gumilyov fueron duramente represaliados y Mandelstam y Gumilyov finalmente fusilados. No es extraño que Anna Akhmatova escribiese que la única paz posible en la Unión Soviética era la de los difuntos. Los mejores escritores soviéticos fueron asesinados. No fue solo Mandelstam. Desde Isaac Babel, abiertamente prosoviético, al asombrosamente talentoso Mikhail Bulgakov, fueron puestos bajo la bota de la GPU, detenidos, torturados y finalmente asesinados. Stalin tomó la costumbre de llamar a algunos escritores que invariablemente seguían sus consejos aterrorizados. El realismo socialista se convirtió en el único modo de expresión posible y destacó la obra de Nikolai Pogodin sobre la construcción del Canal del Mar Blanco y la vida de Lenin. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una apertura y mayor libertad a fin de contribuir al esfuerzo común contra el invasor alemán, por lo que los escritores creyeron que esa situación se mantendría una vez terminada esta. Pero Andrei Zhdanov, dirigente del Departamento de Agitación y Propaganda del Comité Central, se encargó de aniquilar sus esperanzas al declarar en agosto de 1946: el arte debe inspirarse políticamente y el partidismo y el realismo socialista deben ser la guía para el escritor. A la muerte de Stalin pareció abrirse paso una cierta libertad, pero Khrushchev les recordó en 1957 que debían seguir la ideología comunista. Así, el doctor Zivago de Boris Pasternak fue condenado por el Partido Comunista y el autor obligado a renunciar al premio Nobel en 1958. Pese a las esperanzas que de cuando en cuando se suscitaban en la sociedad soviética, los escritores jamás disfrutaron de la mínima libertad bajo el poder soviético. Muy bienvenido, don José Menéndez Manjón. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí, además, para hablar de estos temas que sabe que nos gustan particularmente. Bueno, cuando estalla la revolución bolchevique de 1917, muchos de los mejores escritores, o a los pocos meses, abandonan Rusia. Bueno, hay un libro maravilloso sobre esa época, que es el de Iván Bunin, que se llama Días Malditos, traducido al español, que explica perfectamente cómo se vivía en Moscú y en Odessa durante la revolución rusa. Pero fijémonos, escritores tan Bunin, Andreyev, que era otro de superventas, Gorky se va a marchar, Gorky al principio es antibolchevique. Italia. Por ejemplo, autores de aquella época hoy no tan conocidos como Merezkovsky o Sinade Gipius también se van, pero es que se van Stravinsky, Prokofiev, que se va y vuelve, se marcha Rachmaninoff, se marcha el pintor
el gran pintor ruso de la época, Ilya Repin, se marcha a Finlandia y no vuelve. Se marcha Diaghilev y con él se van los ballets rusos, se va Nijinsky, se va la Pavlova. O sea, hay un éxodo continuo de todos los grandes artistas de Rusia. Y quedan, el único que queda así de dos que apoyan en un principio la revolución, uno acabará muy mal, que es Blok, que Alexander Blok habrá muy desilusionado y olvidado prácticamente el año 21, y el simbolista Valery Brusov, un escritor muy interesante que, bueno, en Rusia se conoce mucho, aquí menos. Hubo un breve repunte, un leve repunte después de la revolución, los años inmediatamente siguientes a la revolución. Se intentó dar una imagen de que efectivamente la Unión Soviética o la Rusia soviética en aquel momento era un paraíso para el artista, realmente era lo contrario. Ya con Lenin, no estamos hablando todavía de Stalin, estamos en 1921 con Lenin, el fusilamiento de Gumilyov. Sí, pero es que Gumilyov es quizá el caso más importante. Gumilyov es el gran poeta acmeísta, sí, el gran poeta del principio, que estuvo más prohibido hasta los años 90. O sea, desde el año 21 hasta el año 90 no se podía leer en teoría Gumilyov, y el hijo de Gumilyov, Liev, pasó 3 periodos de Gulag por ser hijo de su padre, porque realmente el pobre hombre no ha hecho nada. Bueno. Además estaba casado con Ana Akhmatova, que también pasó lo suyo, y Gumilyov fue detenido en una operación fabricada aposta por Lenin. Bueno, es que, vamos a ver, en el año 21 Lenin está dispuesto a acabar con los intelectuales rusos. O sea, hay cartas de Lenin a Gorky llamando mierda a los intelectuales. Sí, sí. Y hay una campaña que se inicia con la llamada conspiración de Tagantsov, en la que cae Gumilyov, que es Tagantsov era un pobre profesor de geografía de la Universidad de Petersburgo, al que le torturan de manera salvaje para que denuncie todo lo denunciable, y en ese momento se fusila un montón de gente del mundo literario y artístico de Petrogrado en ese momento. Bueno, cuando acaba eso, Lenin decide expulsar a los que quedan. Dice que esto ya ha dado una lección, y es el famoso caso del barco de los filósofos, cuando en 2 barcos alemanes, el Hanke y el Preußen, se llevan a Berdiayev, a Iván Ilin y a muchos catedráticos, profesores, científicos, críticos de arte, que los meten en los barcos y los echan. Y bueno, es curioso porque en el caso de Gumilyov además se sabe que hay un interés por matarlo. Gumilyov era el traductor de la editorial de literatura universal de Gorky. Gorky volvió en el año 20 a la Unión Soviética y montó esa editorial para difundir la literatura mundial entre el pueblo soviético. Se enfrentó con Zinoviev y Zinoviev decidió dar una lección en cabeza ajena. Gumilyov era el gran poeta, era el poeta más famoso de Rusia en ese momento, seguramente con Mayakovsky y con Yesenin. Entonces, bueno, se le fusiló y eso fue un mensaje que se le mandó a Gorky. Gorky se marchó el año 21 de Rusia precisamente por eso. Y se marchó ni más ni menos que la Italia fascista, donde estuvo casi 10 años exiliado. Y en el barco de los filósofos lo que hizo Lenin fue coger a la intelectualidad rusa tradicional, pues eso, desde la época de Nicolás II e incluso anterior, y decir adiós. Y en realidad tuvieron suerte porque salvaron la vida. Luego ya después muy poquita gente pudo. Recordemos que del año 1917 al año 1990 se fusila a 1.500 artistas, o se matan en los campos de trabajo a 1.500 artistas, escritores, críticos, profesores, etcétera. O sea que los bolcheviques no se andaban con bromas. De hecho, cuando Lunacharsky, el comisario de Cultura, intentó mediar en favor de Gumilyov, y se cuenta que Dzerzhinsky le dijo: no vas a hacer excepciones con los poetas, aunque sea el mejor poeta de Rusia. Y Lenin dijo que no vamos a le dijo al secretario de Lunacharsky: no vamos a besar la mano que se alzó contra nosotros. O sea que fue un intento deliberado de aniquilar a la vieja cultura rusa. Y escarmentar, claro. Bueno, eso desemboca también a su vez con Stalin en la Unión de Escritores célebre, que impuso el realismo socialista como único método, digamos, como finalidad además de toda creación artística, y verdaderamente fue devastadora a la hora de aniquilar el talento. Hombre, es que el propósito de Stalin era crear una especie de literatura misional o catequética. Sí. Entonces, evidentemente, la literatura rusa, que además tiene una tradición de rebeldía y de sátira, pues ahí no entraba. Y, de hecho, se produce la gran obra maestra del realismo socialista, que sería el Don Apacile de Mikhail Sholokhov. Hablaremos de él. Tiene bastantes temas discutibles porque realmente tampoco fue una obra de Mikhail Sholokhov. Bueno, además Stalin desarrolló con los años una cierta costumbre de llamar por teléfono a los escritores y a los artistas más en general. Y bueno, él era un gran, en parte admirador de Bulgakov. Esto fue una desgracia para el propio Bulgakov. Yo no sé si había asistido a 16 representaciones de la Guardia Blanca de los días de los Turbin, ¿no?
Y bueno, nunca se pudo publicar El maestro y Margarita, por cierto, en la Unión Soviética hasta el año 66. Bueno, es que el caso de Bulgakov es absolutamente sorprendente, porque el caso es que murió de muerte natural, murió en su casa. Y yo creo que la protección de Stalin fue decisiva. Él estaba completamente vedado. El año 26 presentó una sátira del mundo soviético que era Corazón de perro, que yo creo que es el documento más, quizá por lo divertido que es y por lo satírico, el documento más brutal que se presentó contra el bolchevismo. Y él tenía completamente vedado escribir. O sea, de hecho, El maestro y Margarita los soviéticos lo conocen en el año 67 y Corazón de perro creo que se publica en 86 o en 87. Y bueno, Bulgakov en marzo del año 30 le escribió una carta a Stalin diciendo que le dejasen irse, que no soportaba vivir, que era un escritor satírico y como el sistema soviético no podía admitir la sátira, él se quería marchar. La carta está subrayada personalmente por Yagoda. Sí. Eso sí, es una sentencia de muerte en cualquier otra circunstancia le hubiera llevado a la muerte. Pero a Stalin le gustaba Bulgakov. Entonces, al final Yagoda firma diciendo busquen un empleo a este hombre. Entonces, hubo un momento en el que Stalin llamó a Bulgakov y Bulgakov no se lo creyó. Sí. Bulgakov creyó que era una trampa de la policía secreta y llamó al Kremlin y en el Kremlin confirmó que sí, que el camarada Stalin le había llamado. Y los últimos años de Bulgakov son desesperantes por ese tema. Por ejemplo, El maestro y Margarita hay una sátira muy graciosa de la Sociedad de Escritores. En la Unión de Escritores Soviéticos la sátira es cómo se pelean por los pisos y por las prebendas del régimen. Pero el final de la vida de Bulgakov fue desesperado. O sea, él estaba muy, muy aterrorizado. Había otros escritores, sin embargo, que gozaron casi del apoyo incondicional. Simonov, Ehrenburg, que luego se volvería contra Stalin, por cierto, una vez muerto Stalin. ¿Cuál era un poco el criterio, digamos, por parte del poder hacia los escritores? Pues el criterio de Stalin es indefinible. Como en todo lo demás, ¿no? Sí, porque Bulgakov era un escritor objetivamente reaccionario para los soviéticos, a Stalin le gustaba y sobrevivió. El propio Solokhov le mandó una carta muy dura a Stalin sobre el tema de la colectivización de los cosacos, que otra persona habría sido pasada por las armas y Solokhov sobrevivió. Y en cambio gente como Babel, que habían sido chequistas, que habían colaborado con el partido, fueron fusilados. O sea que nunca sabremos exactamente cómo fue aquello. Pero lo que sí es cierto es que el criterio básicamente era un criterio de ortodoxia, pero muy, muy limitado. Por ejemplo, en el caso de Mandelstam, fue el secretario general de la Unión de Escritores el que mandó una carta a Yesov para que lo encerraran. Además, Mandelstam ya había estado en el Gulag durante un tiempo. Bueno, en realidad había estado desterrado y preso, no exactamente en el Gulag, pero acabó muy mal de la cabeza. Mandelstam los últimos 4 años de su vida los pasa fatal, de un desequilibrio psíquico permanente. Y de hecho, en cuanto lo mandan a la prisión, al poquito tiempo se muere, una revisión de presos se cae muerto en la fila. El caso de Solokhov, por ejemplo, es un caso muy polémico. Por El don apacible realmente es la obra que le vale el Nobel, podemos decir. Sin embargo, fue acusado por Solzhenitsyn y por la propia hija, por Svetlana, también Stalin, la hija de Stalin. Hombre, Svetlana no era ningún crítico literario, ciertamente, pero sí tenía modos de saber la verdad al respecto. De que era un plagio, de que no lo escribió No es exactamente un plagio. Bueno, es una reconstrucción de un original. El original es de Fyodor Kryukov. Eso es. Hoy en día, lo que es que con los ordenadores y los algoritmos los ordenadores se demuestra todo. Sí. Por un lado se han dicho que es una obra de Solokhov, que lo es, porque también es obra de Solokhov, pero por otro lado se ha descubierto que es una obra de Kryukov. Pero hay cosas que no encajan. Solokhov nació en 1905. El primer libro y el segundo libro, que son los buenos, los muy buenos del Don apacible, te describen la sociedad cosaca de antes de 1914 con un lujo de detalles que es imposible que una persona que además no era cosaco, porque Solokhov no era cosaco. Estaba casado con una cosaca, pero no se había criado en el mundo cosaco y además se crió con los cosacos de después de la revolución, no con los de antes. Sí, no teníamos de conocerlo personalmente. No teníamos de conocer cómo era aquel mundo anterior. Y luego la descripción de los combates de la Primera Guerra Mundial es sorprendentemente ajustada y Kryukov sí fue oficial de cosacos. Además, Kryukov era un hombre de izquierdas, curiosamente. Pero hay otro dato también que es muy significativo. El Don apacible es una obra que tiene distancia. O sea, ni siquiera los personajes son simpáticos. O sea, lo ves todo desde un... Sí, sí. Está siempre el autor muy distanciado del tema. En cambio, en los últimos libros, los personajes que son menos humanos y quedan más acartonados son los personajes comunistas, que están... Además, el Don apacible tuvo varias reescrituras, la última del 51, para adaptarlo a la vida, a la línea del partido. Entonces, todos esos indicios, no es que sea un plagio exactamente,
pero lo más seguro es que es una reescritura de la obra de Kryukov que debió quedar acabada, posiblemente el primer libro entero es de Kryukov, el segundo posiblemente en buena medida también, con algunas interpolaciones de Solokhov, y en la parte final es de Solokhov. Y de hecho, cualquier persona que se lea Tierras roturadas o que se lea los relatos del Don o Murieron por la patria, ve que es mucho más mediocre, mucho más... Que el Don apacible. El Don apacible tiene la grandeza de la distancia. Es una obra, en ese aspecto, tolstoyana, que no... Simplemente pone los personajes en unas circunstancias que les superan. Todo parece avalar que Solokhov seguramente lo construyó sobre un texto previo y de alguna manera se lo apropió. Y aparte, yo creo que el argumento decisivo es que cualquier persona que hoy en día, sin conocer demasiado el tema ruso, lea El Don apacible, se da cuenta que se está hablando de la destrucción del pueblo cosaco. Sí, absolutamente. Es una novela terrible, sobre todo en cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, tenemos el caso de algunos escritores que eran abiertamente bolcheviques. Babel, Mayakovsky, quizás el caso más, porque a Babel lo liquidan, pero Mayakovsky se suicida en 1930, digamos que era de algún modo la gran esperanza de cara además al resto del mundo, al escaparte soviético, y bueno, no está muy claro por qué se suicida, pero se ha señalado muchas veces que probablemente las acusaciones dirigidas desde el partido y por tanto por Stalin de algún modo de individualismo en un momento en el que se hablaba del arte colectivo y del realismo soviético pudieron ser la causa de su suicidio. Yo es que en el tema Mayakovsky yo soy partidario de la opinión de Bunin, que le llamaba idiot polifómico, idiota cíclope. Yo creo que es un personaje, sigue siendo popularísimo en Rusia, pero... Es uno más de los que Yesenin se suicida, la Svetyaeva se suicida también, se suicida Mayakovsky. Y el tema de Mayakovsky parece ser más bien un tema particular. Pero Mayakovsky, por ejemplo, fue muy criticado por Trotsky. Trotsky dice que tiene que tener un sentido de la medida y que en el fondo es un provinciano que juega a ser cosmopolita. Y Mayakovsky era mirado como un bufón por buena parte del estamento literario, tanto soviético como blanco. O sea, no era un personaje tan unánimemente apreciado. Después de su suicidio fue cuando Stalin lo instrumentaliza. Porque además, de cara al mundo de las vanguardias de París y de la Europa de los años 20, pues evidentemente Mayakovsky vendía. Pero, por ejemplo, en el artículo que dedica Trotsky a Mayakovsky es muy, muy crítico y por cierto, bastante prosaico por la parte de Trotsky. Bueno, hay un caso, el de Anna Akhmatova, un caso particularmente lacerante, podemos decir, una mujer muy notable. Es la primera mujer de Gumilev. Lo fusilan en 1921 los bolcheviques, y luego su hijo es mandado a Siberia, y Punin, su segundo marido, también muere el año 38 más en un campo. Una cantidad de amigos que las pasan canutas. Efectivamente, es una vida verdaderamente terrible por todo lo que le rodea. Además, Anna Akhmatova era fue directamente atacada por Zhdanov en el año 46, con lo que significaba ser atacado en público por Zhdanov la muerte, en el año 46, por ser una poetisa intimista y burguesa y religiosa y mística, que no lo era, pero luego... Y sentimental. Sentimental. Pero también fue atacada por Trotsky. Trotsky también la pone, como no digan, dueñas. Entonces, bueno, la vida de Akhmatova, sin embargo, no se movió de la Unión Soviética, fue fiel a a Rusia, más que a la Unión Soviética, cuando la invasión alemana. De hecho, Stalin la evacúa, la manda, creo, a Tashkent o a Samarcanda. Y bueno, Akhmatova, al final de su vida, en los años 60, era como una especie de faro al que venían todos los jóvenes poetas, como Brodsky, por ejemplo, a verla. Porque era un poco el recuerdo de la Rusia anterior a la revolución. Y sobre todo, Akhmatova representa la dignidad del interior del alma humana, de la persona individual frente a ese coloso brutal que era el Estado stalinista. Y bueno, el poema Requiem es hoy en día el gran poema de la era de Stalin. Sin duda. Recordamos por la obra de Akhmatova. Así es. Bueno, y tenemos el caso también de Josip Mandelstam, porque este parecía como, bueno, apuntabas anteriormente en ese sentido, pero parecía casi buscárselo, ¿no? Porque se le ocurrió leer en público o ante un círculo de poetas un poema en el que ponía a Stalin de forma terrible el pecho de Osetio que alienta en el Kremlin, en fin, una serie de cosas donde, bueno, estaba pidiendo prácticamente... Lo curioso de ese poema es que ese poema lo conocemos porque él mismo lo escribió manuscrito en los archivos de la KGB. Y ahí se conserva. Ahí se conserva. Y además él no se cayó nunca. Y además que era un hombre que lo pasó francamente mal. O sea, el primer cautiverio que tuvo, que estuvo en la Lubyanka y luego lo mandaron al destierro, le destrozó psíquicamente, pero no podía decir otra cosa. Y luego ya la segunda vez que le detuvieron ya fue físicamente, simplemente la etapa de estar cautivo acabó con él. Y sí, Mandelstam no se podía callar. Era un caso irreprimible Y de hecho, por ejemplo, cuando él lee el poema de Stalin, lee en un círculo tremendamente minúsculo, pero un miembro de ese círculo minúsculo se chiva. Claro. Y además le detienen cuando está visitando a Akhmatova. Viene a ver a Akhmatova a su casa
Y cuando está con Lev Gumilyov y el resto de la familia hablando de ese tema, estaban cociendo un huevo para hacer un pequeño banquete, y justo en ese instante llega la policía y lo detiene y se lo lleva. Bueno, y aquello no terminó ni con Lenin ni con Stalin, continuó después. Bueno, y un caso muy significado, hemos tratado el de Solzhenitsyn en otro momento, ahora me refiero al de Boris Pasternak, que es obligado a renunciar al premio Nobel. En fin, es prohibida Doctor Zhivago, esa gran saga también de la época revolucionaria. Además, el caso de Pasternak es muy duro por una cuestión. Pasternak era un poeta, creo que fue Stalin, creo que fue Stalin que dijo que era un hombre que vivía en las nubes. Pero él vivió cómo arrestaban en la dacha de al lado de la suya en Peredelkino, cómo arrestaban a Boris Pilnak, que no volvió, porque fue ejecutado por la policía de Stalin. Y eso le creó tal terror que, entre unas cosas y otras, entre el año 33 y el año 43 no escribió nada. Y era el poeta más popular de Rusia. Fue un poeta muy querido, es todavía un poeta muy querido en Rusia. Y cuando publica Doctor Zhivago se publica en Italia. En Rusia no puede publicar, y pasa de aquella manera como pasan las cosas a Italia. Y se crea, curiosamente, una campaña contra él de gente que no ha leído el libro. Gente que no lee el libro y le crucifica en las calles prácticamente. Le prohibieron no volvió a publicar nada en los poquitos años que le quedaban de vida. Y tuvo un final de su vida bastante triste. Renunció al premio Nobel. Khrushchev estuvo pensando en deportarlo, pero al ver que era un poeta muy popular decidió no hacerlo. Y sobre todo, el caso de Pasternak fue muy importante en los países del este, donde el realismo socialista no había cuajado como en la Unión Soviética, y donde el caso de Pasternak produjo un rechazo visceral en toda la intelectualidad, incluso los partidos comunistas. Es curioso que mientras tanto no faltaban escritores e intelectuales del otro lado del telón de acero, partidarios de ese sistema que perseguía a quienes como ellos escribían y pensaban del lado oriental de ese telón. Pues don José, muchísimas gracias por su comparecencia esta noche. De nada, encantado. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.